Entonces, vamos a hablar sobre facorreflectiva, los límites, es decir, cuáles son lo que apoya la evidencia más o menos en términos generales para realizar una facorreflectiva y sus indicaciones, principalmente analizando algunos temas corneales eh, relevantes para escoger lentes premium. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que vamos a hablar hoy día? Bueno, obviamente todos sabemos que hay una demanda, expectativa de los pacientes por cirugía de catarata y eso sigue en aumento, y que los LEOs premium ofrecen características, digamos, adicionales, principalmente corrección de presbicie, ¿cierto? O de visión funcional en los lentes EDOF, asociado a corrección de astigmatismo. ¿Cuál es la clave de esto? La selección del paciente y del lente, por supuesto, en virtud de ese paciente. Adecuar ese lente al estilo de vida del paciente y no pensar que un solo lente va a calzar con todos nuestros pacientes, sino que, como hemos visto, hay una gran cantidad de tipos de lente y dentro de esos tipos o familias hay subtipos y por eso es relevante ir conociendo cada uno de ellos en virtud del paciente que tenemos frente a nosotros. Entonces, hablamos siempre de catarata, pero existe este otro término o este otro concepto que habla del síndrome de cristalino disfuncional. Eh, y este síndrome disfuncional de cristalino describe este envejecimiento que no solo es pérdida de cantidad de visión, algunos aberrómetros como el iTrace lo trae categorizado y uno lo ve en el informe, y entonces uno tiene de alguna manera un sustento para poder decir que ese cristalino no está funcionando como debería. Insisto, no es solamente el tema un poco reducido sobre agudeza y cantidad de visión y densidad de catarata como estructural, sino que tiene que ver con el funcionamiento en general y eso da un grado de opacidad, da un grado de presbicia, etc. Y entonces lo clasifican como en 4 etapas. Eh, si, mayores de 40 años, que tengan asociado alta presbicia o aberraciones digamos, alto hipermétrope, con mucha presbicia, aberraciones de alto orden, luego 50 años, y ya luego de 60 años en general se habla de aifacosclerosis o algún grado de catarata. Entonces, esta triada de presbicia, aberraciones y opacidad cristalino entran a jugar en el diagnóstico de este síndrome disfuncional de cristalino, el DLS, por sus siglas en inglés. Y por su sigla en inglés también se conoce el Refractive Lens Exchange, que es recambio cristalino claro. O sea, estos pacientes ya no tienen una patología propiamente tal como era la catarata, en la cual uno quiere restituir visión, independiente si usa anteojos o no post-operatorio, sino que existe este recambio de lente natural del cristalino claro, en los cuales cada vez se ha ido ampliando el margen, ¿cierto? O sea, en un principio las altas ametropías eran susceptibles de este recambio cristalino claro, altas miopías, bajo cierta edad, altos hipermétropes que se iban a beneficiar de este cristalino no cataratoso al recambiarlo. Sin embargo, dado el avance tecnológico, dado el avance en los lentes, en la técnica quirúrgica, cada vez se ha ido ampliando más este límite. Eh, porque tenemos mayor predictibilidad y porque la técnica es mucho más segura. Por lo tanto, los límites se han ido ampliando y es ahí donde entra este como dilema ético y médico de decidir hasta dónde podemos ampliar la frontera en la indicación. Entonces, este es el cambio de paradigma, ¿cierto? Todos los vemos, todos los vivimos a diario, en los cuales pasamos de los lentes monofocales para restituir visión, que era el antiguo paradigma, ¿cierto? En los cuales era tolerable para el paciente utilizar anteojos posoperatorio. Era este trade-off, en el fondo, entre que recupero la visión, pero bueno, tengo que ocupar algún tipo de anteojo. Sin embargo, eso ha cambiado totalmente, en los cuales esta residual de ametropía o de error refractivo sí importa mucho. Tanto es así que la independencia de anteojos es un objetivo primordial porque el paciente logra ver con sus lentes 100%. Por lo tanto, este paciente tiene otra agenda detrás de él, tiene otras expectativas y otras exigencias sobre el procedimiento. Entonces, este cambio de paradigma es de lo cual nos tenemos que hacer cargo y decidir bien y estar bien seguros frente a un paciente cuando nos pida esto, si es que estamos actuando de la mejor manera o no. No es inusual tener pacientes presbitas muy jóvenes, peri 40,
que exigen una cirugía de FACO, de presbicia, digamos, en realidad. Entonces hay que tener algunos conceptos súper claros. ¿Y por qué? Principalmente porque la insatisfacción del paciente en este cambio de paradigma es algo muy relevante. Lo vimos en la reunión previa del día viernes, en la que hablábamos sobre la satisfacción de estos pacientes y post implante de lente, puesto que en todos los implantes de lente, independiente de la tecnología, sea multifocal, EDOF o incluso monofocales, en todos podemos tener algún grado de difotopsias, en todos ellos. No existe un lente, digamos, libre 100% de difotopsia. Por lo tanto, hay que tener mucho, mucho cuidado en cuáles van a ser las expectativas que vamos a despertar en el paciente. Es un error decir que con EDOF no vamos a tener molestias visuales versus multifocal, porque en el EDOF pueden haber algunas, probablemente de menor magnitud, menor intensidad, pero algo va a existir. Y recordar esto, que me pareció súper relevante, que un paciente insatisfecho mal recomienda a 10 nuevos pacientes versus un paciente satisfecho y contento que recomienda a 4 nuevos pacientes. Entonces hay que tener mucho ojo en estos pacientes insatisfechos. Sobre todo porque el procedimiento no está exento de riesgo, ¿cierto? Endoftalmitis, desprendimiento de retina, edema macular, etcétera. Vamos a ver cuál de ellos es más importante en qué subtipo de pacientes. Pero por lo tanto, la selección de los pacientes es súper, súper relevante y es en lo que se va a enfocar esta presentación. Esto ya lo conversamos el viernes, cuáles eran las causas de poca satisfacción en los pacientes, de pacientes insatisfechos. Fíjense usted en este gráfico cómo el astigmatismo es un gran porcentaje de insatisfacción en los pacientes. Por lo tanto, lo que surge de esto es que lo que vamos a ver más adelante, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en el cálculo del astigmatismo, saber bien a qué astigmatismo estamos considerando, qué queratometrías, cuáles, será lo mismo la queratometría del Pentacam, la singular, la SIMK, será lo mismo que el TrueNet Power o el Total Corneal Refractive Power, o es lo mismo que lo que mide el TrueGate de Lion Master. No son iguales, no todas son extrapolables, por lo tanto hay que ser muy cuidadoso en el cálculo, puesto que los pacientes, una de sus grandes razones para no estar contentos y felices con su cirugía es esta metropía o astigmatismo residual. Las anomalías en el wavefront o digamos aberraciones no detectadas, que también lo vamos a revisar, analizar algunas cosas básicas sobre aberraciones corneales. El tamaño de la pupila, recordar que estos lentes son pupilodependientes, algunos más, algunos menos. Y por supuesto la opacidad de cápsula posterior, que pasa a ser un tema muy relevante en los pacientes, pero sobre todo en pacientes altos miopes, que obviamente operados de FACO tienen mayor riesgo de desprendimiento de retina post capsulotomía. Entonces, en esos casos uno debe tratar de diferir lo que más se pueda. Y existen otros, por supuesto, ojos secos y otras condiciones de centramiento del lente que producen insatisfacción. Esto ya lo habíamos revisado. No solo en lentes multifocales, como les mostré en esta tabla, sino que también en lentes EDOF. O sea, acá este es otro trabajo en los cuales se ve la insatisfacción de pacientes que se le implantó lente EDOF. Es un trabajo muy reciente, de hace 2 meses, y ustedes ven que también la metropía residual es muy, muy importante para estos pacientes, y fíjense acá cómo el ojo seco pasa a tener una relevancia súper importante. Estamos hablando de un cuarto de los pacientes insatisfechos con lentes EDOF era por ojo seco. Eso es algo también relevante al momento de estudiar a estos pacientes y que probablemente a veces se pasa o no se estudia con la adecuada detención, pensando que, claro, las lágrimas artificiales van a poder resolver todo. No siempre es así. Y hay que considerar algo relevante, y es que el tratamiento con lágrimas artificiales, idealmente sin preservantes, en pacientes previos a la cirugía, así como el AINE previo a la cirugía puede prevenir el edema macular cistoide, las lágrimas previo a la cirugía puede prevenir, digamos, descompensaciones de ojo seco postquirúrgicas. Entonces, eso es algo relevante a tener en cuenta. Y posoperatorio, obvio que también. Esto es, bueno, las disfotopsias ya lo habíamos conversado, solo recordar que las disfotopsias en los multifocales tienen relación con el tamaño de la pupila que debemos medir, sobre todo las pupilas escotópicas, el OPD nos da esa información, el diámetro de la zona difractiva de estos lentes multifocales, cuando son difractivos, y el número de anillos también es algo relevante porque tiene que ver con el splitting de la luz, y eso ocasiona mayor cantidad de aros.
Van a ver acá varias marcas de lentes, Liberty, Atelisa, Panoptix, Finevision, Synergy, Optiflex Trio, que tienen distintos diámetros con distintos números de anillos. Esto ya lo conversamos, que las difotopsias tienen que ver también con esta medición, digamos, que se puede hacer respecto a la dispersión de la luz. Y entre más dispersión, este número sea más alto, y entonces las difotopsias van a ser mayores. Esto también se produce obviamente en pacientes con catarata. O sea, hay estudios de dispersión de luz y a medida que la catarata es más relevante, este índice empieza a aumentar. ¿Cuándo empieza a ser significativo las molestias visuales de los pacientes o hay correlación entre lo que el paciente dice y lo que el examen mide? Es lo que son los exámenes psicofísicos o lo que dice el paciente. Es a partir de un 15% en adelante, ya uno podría pensar en que es relevante la dispersión o las disfotopsias en un paciente con catarata importante. Entonces la pregunta que viene ahora es, después de haber dicho todo esto como antesala, ¿a quiénes deberíamos operar? ¿A quiénes deberíamos ofrecer faco refractiva? Entonces, para tener algunos antecedentes, la Academia Americana recomienda la cirugía de cataratas cuando las cataratas afectan las actividades diarias, la vida laboral, la capacidad de conducir de manera segura por la noche, en general cuando hay un deterioro visual clínicamente significativo. En Chile, ¿qué es lo que usamos? El criterio GES, eso es como lo establecido por ley y eso determina que las cataratas solo toman en cuenta, digamos, la huesa visual si es 0,3 o menor. Y eso está dentro de los criterios y tiene unos plazos para cumplir estas garantías. Entonces, ¿dónde están estas red lines? ¿Dónde están estas como límites, bordes de la cirugía? Entonces, la selección del paciente es clave. Eso es fundamental. O sea, tener un paciente que esté motivado, que comprenda las limitaciones de la tecnología, decirles que el santo grial en cuanto a lente intraocular no existe. No existe. Y en todos tenemos que hacer un trade-off. Y siempre les digo que hay que transar algo en cada una de estas tecnologías. Y eso se debe explicar de forma cuidadosa y detallada, porque lo que uno quiere evitar, obviamente, es no hacer un recambio de lente. A pesar de que está descrito y que hay técnicas para poder lograrlo bien, de alguna manera, si el tiempo de sí es el correcto y evitamos, y yo siempre digo a los pacientes, esto se trata de decidir en un principio, porque luego no es posible recambiar este lente o cambiar de tecnología. A pesar de que efectivamente existe un porcentaje en que uno podría hacerlo, no es el ideal de ninguna manera. Eh, y este es el algoritmo que propone este paper de Alio del 2024, de hace un año. No sé si lo logran ver con muy buena calidad, pero lo que hace es dividir estos pacientes en miopes, hipermétropes y, bueno, astigmatas y presbitas. En el caso de los miopes, que es, digamos, versus los hipermétropes, fíjense que los hipermétropes, vamos a ir al cuadro de la derecha, el corte de edad se hace en 45 años, y en los cuales dice, bueno, hipermétropes relevantes, o sea, el paciente que tiene dificultad, que no logra visión espontánea sin corrección uno de lejos, sino que es hipermétrope, clínicamente significativo, es decir, necesita anteojos para lejos y además es presbita, y tiene más de 45 años, entonces el recambio de cristalino refractive lens exchange es ético y es correcto. Insisto que esta es una de las tantas opiniones, pero me pareció relevante por el orden que plantea. Y en menores de 45, deja, si uno podría hacer un láser o un lente fáquico, en realidad no eh, debería postergar la faco. Dice que si no se pueden hacer láser o el lente intraocular fáquico está contraindicado, no es posible, claro, uno podría considerar el recambio cristalino, sin embargo, hay que advertir a estos pacientes que no vamos a corregir de ninguna manera la presbicia en estos momentos, porque existen lentes fáquicos que están en desarrollo, como ARTI-LENS, que es un lente fáquico de fijación liviana de la familia de los Artisan y Artiflex, que es el RTI Plus, que va a tener una especie de anillo central EDOF para corregir presbicia en estos pacientes. Y también ICL lo ha estudiado, el prototipo está ahí andando, no ha sido lanzado al mercado, que es ICL Viva,
que va a tener la misma tecnología central para aumentar la visión cercana, e IPSL creo que también lo tiene. Ahora, obviamente los lentes fáquicos en paciente hipermétrope en general es algo no muy común, porque las cámaras anteriores tienden a ser bastante estrechas, y el láser sabemos que puede ofrecer una alternativa, generalmente en hipermetropías. En general, la literatura se escribe hasta 4 en general, no más que eso, pero sabiendo que el resultado va a durar algunos años y no va a ser definitivo. Si nos vamos al otro cuadro, que son los pacientes miopes, acá se divide entre los menores a 45, en los cuales definitivamente está contraindicado una facorefractiva, y aquellos mayores de 45 o mayores de 50. Fíjense cómo el largo axial pasa a ser relevante, principalmente por el riesgo de desprendimiento de retina, y entonces en pacientes de 45 a 50, o incluso los que están, todos estos menores a 60, e incluso mayores de 45 y menores de 60 que tuvieran un largo axial de alto miope mayor a 26, acá dice contraindicado facorefractiva. Hay que tener mucho cuidado porque en estos pacientes sí aumenta el riesgo de desprendimiento de retina y aumenta mucho más si hay lesiones predisponentes que no fueron diagnosticadas. Entonces, importante estos pacientes, sobre todo los mayores de 50, en los cuales podría estar contraindicado eh, parcialmente, digamos, siempre y cuando exista un buen examen retinal y sea todo tratado en su momento. Entre los 45 y los 50, uno podría considerar una facorefractiva eh, siempre y cuando tenga algún, no sea posible lo mismo, láser o algún lente fáquico, y aquí entrarían probablemente los lentes que les comenté anteriormente, lentes fáquicos que van a poder tener algún grado de corrección de presbicia. Serían estos pacientes en este rango los que tendría mayor utilidad. Y en los otros pacientes, claro, 45 o 50 miopes altos, eh, miopes o miopes altos, está contraindicado. Eh, entonces, ahí ya vimos qué tipo de pacientes estamos considerando, miopes o hipermétropes. Fíjense cómo el largo axial es relevante para la decisión y no solo la edad, ¿ya? Y en cuanto a la elección del lente, que es la segunda parte de lo que vamos a conversar, hay que saber que cuando uno quiere elegir un lente, o sea, uno ya hizo este esquema, ya sabe qué pacientes va a operar, y ya entró en la lógica de ir a cirugía, debemos elegir ahora el tipo de lente y el tipo de paciente. Eh, y entonces hay 4 categorías fundamentales respecto a la elección del lente. Respecto a la elección del paciente, hace poco estuve en un curso de cirugía de catarata y en el algoritmo de decisión de ICAMED en cuanto a facorefractiva, en su algoritmo personal, lo primero era detectar si ese paciente decía crazy or not crazy. O sea, eso para él era como el número 1 en su algoritmo. Yo creo que no está tan lejos de la realidad. Uno ya sabe cuándo va a entrar un paciente eh, si va a ser un poco candidato o no, o va a ser más bien un dolor de cabeza para esos pacientes. Pero una vez que uno ya hace ese diagnóstico y ya tiene seleccionado al paciente por sus actividades, por el tipo de paciente, por las características refractivas, etcétera, lo que hemos conversado, tenemos que ir a elegir el lente y tenemos algunas consideraciones importantes que les quiero mostrar acá. Las consideraciones las vamos a ir en pre-op, intra-op y post-op. Y ahí tenemos en las preoperatorias las personalidades del paciente, sus expectativas. Recordar que las expectativas deben ser lo más bajas posibles para que la realidad del paciente, pues, si es que tenemos resultados maravillosos, entonces la satisfacción va a aumentar muchísimo. Eh, Considera la metropía que hablamos en el algoritmo previo, la superficie ocular, muy importante, la biometría, topografía y obviamente que estudio de retina. De las consideraciones intraoperatorias, uno siempre le dice a los pacientes, la cirugía tiene que salir perfecto, uno debe tener todos los elementos necesarios para poder ofrecer la mejor calidad en esta cirugía, porque no hay plan B en general. A pesar, y esto lo pongo acá con, entre comillas, hay planes alternativos para cirujanos, digamos, expertos, digamos, alto volumen. eh, Uno puede tener algunas alternativas cuando hay rupturas de cápsula o algunas otras cosas, o, o digamos, sacos que están más inestables. Uno puede hacer algunas otras cosas, fijar lentes, incluso con RCP uno puede ingeniárselas de alguna manera. Si es que hay algún soporte, las ópticas quedan entre las entre cápsulas que puedan dar más firmeza al lente,
hacer algunos capturas, reversas de óptica. Hay un montón de cosas que uno podría hacer para salir adelante ante una eventualidad, pero no es lo que uno debe ir con el plan inicial siempre de hacer una cirugía totalmente perfecta. Y de las consideraciones posoperatorias, advertir que hay ciertas posibilidades de capsulotomía, que hay posibilidades de retoques, o más bien de que el paciente no necesariamente va a lograr una independencia 100%, sino que más bien va a lograr una disminución de la dependencia, es decir, va a lograr hacer la gran mayoría de sus actividades diarias sin lentes, pero hay un porcentaje que va a necesitar algún apoyo de lentes. Ojo con si uno está pensando en intercambio de lente en algún momento del postoperatorio, si tiene un paciente insatisfecho que no está conforme, en los que los fenómenos fóticos pueden ser muy intensos, no pensar que la capsulotomía precoz va a ser un gran alivio, sino más bien puede ser un tremendo dolor de cabeza si es que ese paciente va a ir a un intercambio de lente, un recambio posteriormente. Así que eso tenerlo muy en cuenta. Para seleccionar el lente, entonces, acá va a ir algunos tips, tipo receta de cocina, para seleccionar lentes premium y el Pentacam. Me voy a enfocar en eso por el tiempo que tenemos para la presentación, qué cosas debemos fijarnos y qué tenemos que mirar, principalmente en este reporte que tenemos nosotros en la clínica de la topografía Pentacam, que es el catarata preop, que deberíamos tenerlos todos en nuestros reportes y nos da bastante información, nos resume de alguna manera la información relevante para escoger los lentes. Entonces, tiene 4 pasos esta evaluación. La primera, poder evaluar astigmatismos irregulares o aberraciones de alto orden, que en general lo que uno espera es que sean cercanas a menores a 0,3 para que sea posible poder poner algún lente de alta tecnología. En el paso 2 vamos a chequear, digamos, la forma de la córnea y ahí tenemos que analizar de alguna manera los mapas, ver cómo está, digamos, la simetría, cómo se comporta en las curvaturas, etcétera. En el paso 3 vamos a analizar la aberración corneal esférica. Esto tiene que ver con el Z40, que está en todo el análisis de Cernique, pero acá en el catarata preop aparece específicamente, y eso nos da un poco de cuál es la aberración esférica de esta córnea. eh, y entonces, en general, cuando la aberración esférica eh, tiene que ser, en general, cortes cercanos a 0,1 para pensar en algún lente asférico. Y finalmente, la evaluación del cilindro corneal, que tiene que ver con las distintas mediciones de queratometrías que les comenté anteriormente, que este equipo nos puede dar. No hay una sola, acá, en general, cuando uno ve la evolución de las fórmulas de lente intraocular, en un principio lograr el largo axial adecuado era el gran dolor de cabeza. Finalmente las tecnologías han logrado un avance tan notorio que probablemente determinar largos axiales hoy no es tan relevante como las queratometrías para lograr precisión en el cálculo de los lentes. Y cuando hablo de precisión de cálculo de lentes, me refiero a que el objetivo es que el 90% de nuestros pacientes queden en más o menos 0,5. Eso es lo que uno busca con todo este análisis. Y en este análisis, tener la queratometría ideal es fundamental. Entonces, este es un típico reporte que todos deberíamos haber visto de catarata preop, como dice acá el título, que viene en el Pentacam. Fíjense ustedes que acá en el reporte, no sé si ven el puntero de mi mouse, pero acá abajo en el cuadro de inferior derecho aparece la queratometría simulada o el SIM-K, y al lado aparece esto que dice TCRP, que es en los 3 milímetros centrales, que es lo relevante para la parte óptica. Acá es relevante porque el SIM-K lo que hace es tomar un índice de refracción único para la córnea, asumiendo que la córnea es una única unidad refractiva. Por lo tanto, lo que considera principalmente eso es la cara anterior. Sin embargo, lo que aparece acá al lado es el Total Corneal Refractive Power, y lo que toma acá en consideración es además la cara posterior. O sea, en el fondo, esto debería ser la ponderación entre cara anterior y cara posterior. Y se fijan, en este ejemplo, la SIM-K marca un astigmatismo de 5 versus 4,4, porque acá probablemente lo que está jugando un rol es el astigmatismo de la cara posterior. Ustedes ven los otros datos que aparecen acá abajo y vamos a ir analizando. La cuerda mu, alfa, aparecen las aberraciones de alto orden que les mencioné adelante, como HOA por su sigla en inglés. Aparece Z40, que es la aberración esférica en
pupilas de 6 milímetros, y aparece esto que es el índice back versus front, que es el índice de Bullstrand, o es más o menos el, el índice que debería mantener la cara el radio de la cara anterior con el radio de la cara posterior, y eso debería ser cercano a 0,8, o sea, 82%. Esto, por supuesto, que está muy alterado en los LASIK previos. Esto no se va a cumplir, y es importante notarlo acá. Y más abajo aparecen otros valores como profundidad de cámara, ángulo, etcétera, diámetro de pupila. Importante, acuérdense, el diámetro de las pupilas. Incluso algo muy útil que uno puede personalizar si uno quisiera y tiene la duda, es que uno puede setear distintas pupilas y en base, acuérdense que, digamos, a mayor pupila, mayor cantidad de aberraciones. Acá están seteadas las aberraciones de alto orden en 4 milímetros y la aberración esférica en 6 milímetros. 6 milímetros es bastante y están bastante lejos de lo que uno va a utilizar en el lente, entonces uno podría cambiar esto y setearlo en otros valores de las pupilas escotópicas de cada paciente. Eso uno lo puede hacer. Entonces, respecto al análisis, nos queda poco tiempo, pero respecto al análisis, el astigmatismo irregular, en general uno lo puede pensar como, más que astigmatismo irregular, como aberraciones de alto orden que no van a ser corregibles, y el corte fijarlo en 0,3, o sea, menos de 0,3 debería ser lo normal, pero cuando esto es bastante más alto, en general mayor a 0,5 o 0,6, uno piensa que esto no es un buen candidato para lentes premium, ¿ya? Acá hay dos ejemplos, en este caso 0,5, o sea, está en el límite, hay que verlo con observación y tener otros elementos a considerar, y este otro ejemplo es bastante más bajo, 0,1. Eso es importante, entonces, al momento. Vamos al paso 1, el astigmatismo irregular. Paso 2, análisis de la forma de la córnea. Acá lo que siempre nos comentamos, ¿cierto? Ver el patrón topográfico, ver cómo se comportan las asimetrías, la ortogonalidad de los ejes, ver si se comportan como enantiómeros entre sí, es decir, como espejo cada uno de los ojos. Ustedes lo ven que se cumple en este caso, por ejemplo. Y lo otro relevante es ver las diferencias que se producen, como les mencioné, entre las keratometrías simuladas, SIMK, y el Total Corneal Refractive Power. Ojo que las fórmulas están hechas para las keratometrías simuladas, es decir, están hechas, digo, las fórmulas clásicas están hechas para introducir keratometrías de cara anterior. Distinto es las Barrett Truquet y otras que están hechas para la cara posterior, ¿ya? Y lo otro que les comentaba que es importante no olvidarse de esto, del ratio entre las caras anterior y posterior, y cuando eso está alterado, como ven en este ejemplo, uno tiene que sospechar de que hay algún cambio probablemente ligado a cirugías corneales previas refractivas de ese paciente, en los cuales el índice del radio entre cara anterior y posterior va a estar totalmente alterado. Vamos a tener una cara anterior, si un láser miópico, mucho más plano. Cuanto a la aberración esférica, que era el Z40 que les decía, hay que recordar que la córnea normal es prolata, que tiene una aberración esférica positiva y tiene un Q ligeramente negativo. En general lo que se dice es que si el punto de corte debería tener cierta aberración esférica en la córnea, es decir, ser mayor a 0,1 para pensar en lentes asféricas, que es lo que ocupamos normalmente. Si la aberración esférica de esa córnea es muy poca, entonces uno tendría que pensar en otorgar algo de esfericidad con algún lente esférico. Obviamente esto está totalmente alterado en los LASIK, sean miópicos o hipermetrópicos, ¿cierto? Entonces 0,1 es el corte de Z40 o aberración esférica, que es la aberración de orden 4 en el análisis de Zernike. Y el astigmatismo corneal, ya los he comentado bastante, hay que recordar esto, lo que les vuelvo a insistir, ver los astigmatismos, ver la diferencia entre ellos, porque si uno ocupa una fórmula solo que toma en cuenta la cara anterior y no la cara posterior, y tenemos una gran diferencia entre ambos, al mirar este informe, uno debe sospechar que la cara posterior es relevante, así como también las magnitudes entre ellos o los ejes. O sea, hay que tener mucho cuidado porque podemos tener sorpresas refractivas al tomar en cuenta solo la cara anterior y no la cara posterior. Obviamente ahora tenemos otros equipos, Master, tenemos las licencias del Barrett Truquet, etcétera, que nos permiten ir a medir y considerar eso. O incluso las fórmulas de inferencia como Barrett, que nos permite inferir la cara posterior con muy, muy buen resultado, incluso a veces superiores a la cara posterior medida. Recuerden que obviamente el lente intraocular solo va a corregir la porción regular de ese astigmatismo y no la porción irregular.
y por eso no queremos llevarnos sorpresas y queremos hacer un buen análisis previo a la implantación de lentes premium en estos pacientes. Y finalmente, no sé si Osvaldo está conectado, pero siempre Osvaldo nos habla de este informe que es muy relevante, que es este análisis de Holiday, que nos da el análisis por anillos. Si se fijan, va haciendo distintos diámetros, anillos corneales, y nos va dando las queratometrías de estos pacientes. En general, entre los 3 a 4 milímetros, es decir, 4, 4, 5, uno debería tener estas mediciones y ser bastante, se deberían correlacionar bastante bien con lo que uno va a ocupar finalmente en la fórmula. Y algo muy importante es ver cómo se distribuyen las potencias en esta córnea, ¿cierto? En general, si tenemos más, una base más ancha, muy ancha, tenemos, y más plana, vamos a pensar que son córneas más bien de distribución normal. En cambio, si tenemos una base eh, más angosta y muy puntiaguda, entonces ese sería un buen candidato, una córnea más bien monofocal, es de poco espectro, aproximadamente una base de 3 dioptrías, más o menos lo que ustedes ven en este ejemplo, parte como en 44,5 y llega como a 47 aprox. Entonces ese paciente sería un buen candidato, ¿cierto? Este ejemplo que ven acá, un buen candidato para lente multifocal. No así este otro candidato, que ustedes ven que tiene una distribución bastante más plana, un histograma totalmente diferente al de la derecha, en los cuales tiene otra distribución de potencia y ese paciente no es buen candidato multifocal. Así que, finalmente, en virtud del tiempo, no me quiero alargar mucho, pero los ángulos y las cuerdas es algo que no se toma mucho en cuenta. No ha sido tan claro la evidencia si es relevante o no. Mucho se habla de esto, pero no sabemos si es tan relevante. Les quería mostrar acá probablemente lo más relevante es la distancia entre el eje visual y el eje pupilar, ¿cierto? Uno generalmente tiende a centrar los lentes en el eje visual y no en el pupilar, pero esa diferencia, o sea, si nos queda muy descentrado respecto a la pupila y tenemos pupilas chicas, entonces puede ser un gran problema, sobre todo en pacientes hipermétropes, que esa distancia puede estar un poco aumentada. Entonces, recuerden que el catarata preop nos da esa información, están acá medidas, fíjense, la cuerda mu y alfa, y pareciera ser que cuerda mu es más importante y que valores, esta es la receta de cocina, los valores superiores a 0,4, en realidad 0,6, pacientes hipermétropes, podría tener algún grado de importancia en cuanto a la satisfacción postoperatoria de estos pacientes. Y acá hay dos trabajos que muestran eso, cómo influye el ángulo capa, o si uno lo mide en grados, lo que sería la cuerda mu. Y acá hay otro que ve la cuerda mu y la cuerda alfa. Y lo que dice este trabajo que pareciera ser que son importantes, sobre todo puede ser la cuerda alfa, muy trabajos para uno y para el otro lado, pero considerarlo en casos extremos, o sea, en casos extremos mayores a 0,6, podría ser una contraindicación relativa a esto, en estos casos. Y finalmente, con esta ecuación resume toda la presentación, y es que la satisfacción de los pacientes va a ser una sustracción entre la realidad y las expectativas que nosotros generemos, así que generar expectativas más bajas, bastante realistas a los pacientes, no decir que todo va a salir perfecto y que esto es el santo grial y la solución a todo, y así vamos a tener pacientes mucho más satisfechos. Para mí es un gran logro cuando tengo pacientes con EDOF y de repente logran ver con estas mini monovisiones Jagger 2 o incluso 1 algunos, siendo que yo les prometí que iba a haber mucho menos que eso, entonces hay un gran grado de satisfacción, así que ese es como el mensaje final. Eso. Dejo abierta la palabra para comentarios, sugerencias. Muy Hola, extenso. hola Andrés, Hola, Nicolás Enrique Nico. por acá. Hola, oye, te quería felicitar, ¿ah? De verdad que este tema tiene tanta cosa eh, y da pa mucho. Cada una de esas constantes o de esos valores da para una reunión en sí misma. Eh, Quería solamente comentar unas par de cosas muy cortitas respecto a los últimos valores que tú mostraste. El índice Backfront no es ni más ni menos, de ahí se desprende el cálculo, ¿no es cierto?, del índice de Gullstrand. Por Exacto. lo tanto, una alteración importante en ese índice cambia el valor del lente. ¿Ah? No es un detalle, digamos. O sea, ahí, es en ese índice donde se producen grandes errores refractivos de cálculo. Eh, y lo otro es que yo siempre pido el polinomio de Cernicke porque el cataract pre-op yo siempre he echado de menos el coma, ¿ah? Que aparezca el coma, porque el coma que en el polinomio Cernicke, ¿no es cierto?, está en el 3, en C3. Ujú. El coma es una causa de
de insatisfacción importante cuando hay comas elevados y uno pone lentes difractivos, particularmente. ¿Ah? Entonces, hay que fijarse está un poco escondido ahí en el polinomio Cernicke, pero hay que buscarlo y ojalá uno pudiera customizar esto y dejarlo puesto en el Catholic frío, porque así quizá uno podría incluso evitarse la impresión del polinomio Cernicke y acordarse de que, claro, que los comas elevados matan los lentes multifocales, pues los difractivos, sobre todo los lentes refractivos, funcionarían mejor con comas elevados. Eso, gracias. Sí, súper relevante. Claro, yo acá traté de resumirlo lo más posible a que fuera lo más, digamos, didáctico para el día a día, pero estoy totalmente de acuerdo que yo pedir análisis de Cerny que nos da mucha más información, acá viene resumido, y claro, elaboraciones de alto orden como índice general nos va a meter el coma y un montón de otras cosas entre medio y que nos da una orientación más o menos hacia dónde va. Tordonoso. ¿Qué tal? No No, sé si quería hablar, perdón. yo no había pedido la palabra, pero te felicito porque, como siempre, muy completo y abarcaste casi todo, o todo prácticamente, lo que está en la palestra por el momento. Sí. ¿Qué complementar o qué comentar? Tú dijiste casi todo. Bueno, lo primero que tú te referiste es catarata versus aspiración de cristalino, y eso lo tenemos que tener muy claro. Yo creo que a los pacientes en general se les opera como catarata. Yo no estoy de acuerdo de que los pacientes de aspiración de cristalino transparente o exchange, digamos, se tilden de catarata o se operen de catarata. Por un lado, porque el paciente tiene totalmente otra expectativa. ¿Ah? La cirugía de catarata mejora la visión. La cirugía de catarata es una cirugía curativa. La cirugía cristalino claro es una cirugía refractiva. Y desde ese punto de vista, la responsabilidad del cirujano es mucho mayor. Todo lo que tú has abarcado hoy día, en el fondo, implica una responsabilidad y un análisis mucho mayor de una cirugía curativa de catarata. Desde el punto de vista médico-legal también tiene otro significado, otra significación. Y por lo tanto, yo creo que hay que dejarle muy en claro al paciente cuando se trata de una cirugía refractiva versus una cirugía curativa. Yo creo que es mejor aclararlo, es mejor sincerarlo desde todo punto de vista. Ahora, el problema en la indicación también es que puede quedar, cuando uno opera por cataratas, digamos, cristalinos que están por aquí o por allá un poquito sucios, y lo opera rápidamente sin hacer ese análisis que tú muy bien dijiste de las molestias visuales, de su incapacidad visual, de su discapacidad al manejar, etcétera, etcétera, el paciente puede quedar viendo peor. Puede quedar viendo peor desde el punto de vista de cantidad o de calidad visual, ya sea por los astigmatismos inducidos, por los astigmatismos no diagnosticados, por la metropía, por una serie de cosas, por el lente multifocal, por la expectativa, etcétera. Así que yo creo que hay que definir muy bien lo que es aspiración de cristalino claro y cuando es catarata y no es catarata. Eso por una parte, y yo creo que tú lo abarcaste muy bien. Ahora, con respecto al cristalino claro en hipermetropía versus miopía, también tú lo dijiste muy bien, pero nunca está de más insistir en ello, que operar un hipermétrope es totalmente distinto a operar un miope. Yo creo que la cirugía de cristalino claro está contraindicada en el miope, absolutamente contraindicada. Si hay un cristalino claro o no cataratoso o mínimamente cataratoso, porque hay que acordarse que los miopes tienen unas opacidades chiquititas subcapsulares posteriores desde siempre, los grandes miopes. No porque uno los pilla a los 60 años quiere decir que tienes catarata. Esa opacidad la ha tenido toda la vida. Y por lo tanto está demostradísimo de que hay una incidencia aumenta la incidencia de desprendimiento de retina hasta 10% incluso con los años en aquellos cristalinos en que se saca el cristalino. Por lo tanto, yo creo que está, a no ser que haya una catarata evidente en que disminuye la visión o la calidad visual digamos, la calidad de vida,
no se debe sacar y se debe poner un lente fáquico, que por lo demás la cirugía del lente fáquico es fantástica y los resultados son fantásticos. En la hipermetropía, tal como tú lo dijiste, yo creo que lo resume lo que tú dijiste, es que cuando el paciente ya no puede acomodar, ya tiene una presbicia, o sea, ahí hablaban de 45 años, me parece que fue Alió el que dijo eso, Sí. pone el límite. Pero yo creo que el problema es cuando ya no acomoda, y ahí podemos tranquilamente sacar el cristalino claro porque ya no le sirve, digamos. Pero antes sí le sirve, y antes de 45 años, el hipermétrope, o antes de 40 años, se puede poner un lente fáquico, como tú dijiste, que curiosamente a veces estos altos hipermétropes tienen cámaras como para poner un lente fáquico. Yo he tenido varios casos muy interesantes y son tremendamente agradecidos de los lentes fáquicos hipermetrópicos, pero que hay que hacerle, obviamente, acordarse, hacerle la iridotomía. Y bueno, en alteraciones corneales, después ya tú te fuiste a las alteraciones corneales, obviamente no hay que poner lentes multifocales, eventualmente lentes EDOF, o el lente, nos queda el lente esférico que nos va a dar cierta profundidad de foco. Acuérdense que los lentes EDOF consideran en este minuto las aberraciones las aberraciones esféricas para dar cierta extensión de foco, digamos, así que podemos poner un lente esférico o un lente de tipo Eyhance, digamos, de óptica aumentada, como le llaman, ¿eh? Y eso, pues, la selección del paciente obviamente es la mejor, y eso es lo que seguimos aprendiendo, y uno siempre de vez en cuando se cae. Pero eso. Te pasaste, Andrés, todo, absolutamente todo. Ahora, hay un display bilateral que tenemos en el OPD, ¿eh? No hay que olvidarse que el OPD es un aberrómetro espectacular. Sí. Y existe un display que definimos un display bilateral en que tenemos, tal como tú dices, la visión de los dos ojos, por una parte, la visión del RMS, del Point Spread Function y de todas las aberraciones que nos dicen muy bien y nos relatan muy bien todo lo que es simetría y regularidad de la córnea. Sí, sí, gracias Doc por las palabras. Yo creo que analizar el OPD, que es un equipo fantástico, lo decía yo en la otra reunión del viernes, va a requerir una reunión aparte, va a requerir Sí. para poder analizarlo completo, con detalle. Yo no lo puse por tiempo, pero es tremendamente útil, logra medir incluso de mejor manera muchas aberraciones, así que vamos a hablarlo en algún momento con más detalle, para poder analizar bien estos displays y estos reportes.